Iglesia Nazaret Central presenta la serie El Libro de Daniel, con el tema La Gran Guerra del Universo. Todos nosotros sentimos en nuestro corazón que el mundo está yendo hacia el final. Todos nosotros sentimos en nuestro corazón y al ver las noticias de que la historia terrenal está por terminar. Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado, el que cuidó de María cuando Jesús allí en la cruz le dijo, cuida a mi madre. Llegando casi a la edad muy ya grande, en su carta en 1 Juan capítulo 2, verso 18, dijo, queridos hijos, esta es la hora final. Así que, como ustedes ya oyeron, porque la Biblia en otros pasajes lo dice, el anticristo vendría. Noten ustedes que aquí hay dos verdades que dice Juan, que estamos en la hora final y que el anticristo va a venir. Estamos en la hora final. Esto lo dijo Juan o lo escribió hace 2000 años atrás. ¿Por qué? Porque desde que el Señor Jesucristo ascendió, a partir de ahí estamos en la hora final. Estamos en los últimos tiempos. Y luego Juan nos presenta este otro ser despiadado que va a venir en la tribulación antes del fin, el anticristo. En las profecías bíblicas, cuando vemos del futuro, de la venida del Señor, el personaje central de las profecías que faltan por cumplirse, el personaje central del fin de los tiempos, es el Señor Jesucristo. Pero junto con Él vendrá otro personaje que ocupará un rol muy importante, que la Biblia lo llama de diferentes maneras. Como ya hemos estudiado en el libro de Daniel domingos atrás, Daniel lo llama el cuerno pequeño. Jesús lo llama el hombre de pecado. Pablo también lo llama así. Juan en Apocalipsis le llama la bestia. Así como Jesucristo es la encarnación de Dios el Padre y el autor y todo lleno de bondad, el anticristo es la encarnación misma de Satanás, todo lleno de maldad. La Biblia habla de este ser siniestro, perverso, que va a venir al final de los tiempos antes del fin y por supuesto será destruido en una gran batalla que va a haber al final. La Biblia lo dice. Así que hoy queremos ver algo de este gran ser, el anticristo, y queremos hablar de Daniel capítulo 11, en este sermón, el anteúltimo para terminar esta serie, que si Dios permite, terminaremos la serie de Daniel el domingo que viene, hablando de Daniel capítulo 11. Hoy queremos hablar de Daniel capítulo 12, el domingo que viene. Hoy queremos hablar de Daniel capítulo 11. Y cuando nosotros llegamos a esta altura del libro de Daniel, los capítulos 10, 11 y 12 forman una sola visión que Dios le dio a Daniel. En el original no existían los capítulos. Dios no le dijo a ningún escritor bíblico, ni a Lucas o a Moisés o a David, mira, aquí pon un punto y empieza el capítulo 4. Los capítulos, que son los números grandes que usted ve allí en la Biblia, por si alguien no sabe, la Biblia está dividida en libros y luego en capítulos. Los capítulos fueron añadidos hace algunos años para que podamos encontrar los textos, igual que los versículos, que son los números pequeñitos. Pero en el original no había esa división. Entonces el capítulo 10, 11 y 12 de Daniel abarcan una misma visión. ¿Qué Dios le da a Daniel, siendo ya Daniel una persona de más de 85 años de edad? Los que estuvieron aquí cuando comenzamos a hablar del libro de Daniel, recordarán que en el capítulo 1, Daniel tenía más o menos ¿cuántos años? 15 y pico, y ahora ya es un hombre ancianito, y va a recibir la última visión, como dice el capítulo 10, versículo 1, y dice así. En el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel tuvo una visión acerca de un gran ejército. El mensaje era verdadero. Verso 2, en aquella ocasión, dice Daniel, yo pasé varias semanas de luto. Varias semanas de luto. Verso 4. Estaba a la orilla del gran río Tigris. Verso 5. Levanté los ojos y vi ante mí a un hombre vestido de lino, con un centurión de oro más refinado. Verso 6.
Su cuerpo brillaba como el topacio y su rostro resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran dos antorchas encendidas y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido. Su voz resonaba como el eco de una multitud. ¿Quién se le apareció a Daniel? El Señor Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando leemos Apocalipsis capítulo 1, es la misma descripción del que se le apareció a Juan mostrándole el libro o las revelaciones de Apocalipsis. Este ser es Jesucristo que se le aparece y a través del ángel le va a hablar de lo que va a venir a Daniel y le va a mostrar una visión de algo que le va a suceder al pueblo judío enseguida, en los próximos años, que habla del imperio medo-persa y del imperio griego. Y al final de este capítulo, Dios le va a mostrar a Daniel algo que todavía no se ha cumplido, que se va a cumplir, que tiene que ver con el anticristo, a partir del versículo 36, donde hay una descripción detallada de cómo será y cómo actuará ese ser diabólico. Así que Daniel va a recibir la visión y brevemente quiero compartirles algunas cosas de lo que ya fue cumplido en esa visión. Y luego quiero brevemente que hablemos algo del anticristo que va a venir y algunas enseñanzas para nosotros para el día de hoy. Cuando nosotros llegamos al capítulo 11, verso 1 al 35, está hablando de dos imperios que allí gobernaban. Uno ya era el imperio medo-persa, porque el imperio griego que encontramos en el capítulo 1 ya no está más. Los persas lo conquistaron y los persas dominaron todo lo que era parte de Medio Oriente, desde la India en Asia, pasando por Egipto, Israel y llegando hasta Grecia. El imperio medo-persa luego fue conquistado por los griegos y los griegos por los romanos. Todo eso ya fue cumplido, ya se profetizó en la Biblia y fue cumplido literalmente. En el verso 2 encontramos que se habla específicamente de unos reyes de los medo-persa, lo cual ya fue cumplido. Y solamente quiero mencionarle, porque esto nos llama la atención, que dice Daniel 11:2 lo siguiente. Pero ahora voy a darte a conocer la verdad, le dice Dios a Daniel. Van a levantarse en Persia 3 reyes y un cuarto rey, que será el más rico que los 3 anteriores, y cuando haya recobrado mucha fuerza, va a empezar a combatir contra el imperio griego. Y así fue. Los 4 reyes que sucedieron en esta época de los medo-persas fueron Cambises, Seudosmerdis, que reinó 8 meses en el 522 a.C., Darío I, el Grande, y luego Jerjes. Este Jerjes fue ese cuarto rey grande, muy rico, que comenzó las batallas contra el reino griego, que todavía no era un imperio. Ese Jerjes lo encontramos en el libro de Esther. ¿Saben con qué nombre? Asuero. Es el mismo rey. Ustedes todo esto lo pueden encontrar en la historia y la Biblia nuevamente nos muestra que es precisa en los datos históricos. Este no fue el último rey persa, pero fue el primer rey, Jerjes, que como dice aquí, inició las campañas militares contra los persas. Luego, a partir del versículo 3 al 35, aquí se nos habla de los reyes del imperio griego, lo cual todo ya fue cumplido. Y algo que nos llama la atención, que a partir de ahora, al verso 35, tenemos más de 100 profecías, todas ya cumplidas, que usted puede cotejar con la historia. El versículo 3 dice así: surgirá entonces un rey muy aguerrido, el cual gobernará con lujo de fuerza y hará lo que mejor le parezca. Pero tan pronto como surja su imperio, habla del imperio griego, se resquebrajará y se esparcirá. ¿En cuántas partes? En 4. Ese imperio no será para sus descendientes, ni tendrá el poder que tuvo bajo su gobierno, porque Dios lo va a dividir y se lo entregará a otros. Esto habla del imperio griego. Y ese rey que dice el verso 3 que va a venir, que era muy fuerte, era Alejandro el Grande o Alejandro Magno, que comenzó a reinar en el 331, que fue cuando los persas perdieron la última batalla contra los griegos, siendo Darío III el último rey persa, y este Darío luego muere en el 330. Y Alejandro el Grande muere despuesito también. Ustedes pueden leer de Alejandro el Grande, ver sus esculturas, un gran rey griego, y Alejandro el Grande
Murió a los 32, 33 años solamente de fiebre. Y el reino fue dividido, como aquí fue profetizado, en 4. A sus 4 generales principales. Y ustedes pueden buscar en los mapas, y el imperio griego se dividió en 4 para sus generales Lisandro, Lisimaco, Seleuco y Ptolomeo. Y el imperio griego duró muy poco tiempo, porque luego se levantaron los romanos y establecieron su imperio. Y aquí, ahora del versículo 5 en adelante, al versículo 20 encontramos los diferentes reyes griegos, profetizado y todo ya fue cumplido. Pero se habla de un rey que vale la pena mencionar a partir del verso 21. En su lugar del rey anterior reinará un hombre despreciable, indigno, etcétera, etcétera. A partir del capítulo 11, verso 21, se habla de un gran personaje de la historia griega y judía, Antíoco Epífanes, el 4º Antíoco que reinó, despreciado. Y hoy, si ustedes hablan a los judíos, este es un rey que cometió grandes sacrilegios. Los judíos obviamente lo odian a este rey. Él mató a más de 40.000 judíos. Él reinó, Antíoco, entre el 175 y el 164 antes de Cristo. Eso está profetizado y ya fue cumplido. La Biblia, el Antiguo Testamento, con el último libro Malaquías, se cerró por allá por el año 400 antes de Cristo. Y luego llegamos a Mateo. Así que tenemos 4 siglos que se llama el período de silencio en la Biblia, que no hay revelación bíblica. Pero sí Dios profetizó lo que iba a pasar en ese período, que era cuando Antíoco iba a entrar a Jerusalén y a destruir, y hay otros textos en la Biblia que hablan de eso y ustedes lo pueden leer en los libros de historia, y también en el libro apócrifo que contiene la Biblia católica, llamado Primera a los Macabeos, porque los macabeos, no voy a hablar de eso, pero era un grupo de gente que vivían en esa época y escribieron las atrocidades que hizo Antíoco Epífanes a los judíos. Ahora, no le estoy diciendo que se ponga a leer todos los libros apócrifos, porque no los tenemos nosotros en la Biblia, porque no son ni reclaman ser divinamente inspirados, como sí lo son y lo reclaman y lo declaran los demás libros de la Biblia. Los libros apócrifos contienen errores doctrinales muy fuertes, como por ejemplo, allí se dice que hay que orarle a los muertos. Por eso le oran a los muertos, nosotros no. En los libros apócrifos se dice que hay que mentir. En los libros apócrifos se dice que hay que dar limosna. Por eso nosotros no damos limosnas, damos ofrendas. Y así les podría mencionar un montón de doctrinas apócrifas, erróneas, que están en esos libros. Pero esos libros sí contienen algunos datos históricos muy importantes, como este, por ejemplo, los macabeos que vivían en Jerusalén, que sufrieron los ataques de Antíoco Epífanes, escribieron muchas cosas de cómo fue ese ataque. Usted puede tomarse una taza de café y puede leer Primera Macabeos, pero nada más que eso. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué sucede luego? Solo como un resumen, este es el capítulo 11, versículos 1 al 45. Todo el capítulo 11 del Imperio Medo-Persa se habla de 4 reyes en el verso 2. A partir del verso 3 al 35 se habla del Imperio Griego, se habla de Alejandro el Grande. De los versos 5 al 20 se habla de otros reyes y ustedes cuando leen allí habla del rey del norte, del rey del sur. Ahí está hablando de Siria y de Egipto, todo cumplido ya. Luego de Antíoco Epífanes, verso 21 al 35. Todo ya fue cumplido hasta el verso 35. Pero cuando llegamos al verso 36 del capítulo 11, hay un lapso que ya lleva 2000 años, porque en el capítulo 11, verso 36, se comienza a hablar de alguien que todavía no apareció, que es el anticristo, que va a aparecer en la tribulación. Así que los primeros 35 versículos del libro de Daniel es profecía, que hay más de 100 profecías ya cumplidas, que lo podemos cotejar con la historia. A partir del verso 36 es profecía no cumplida que se va a cumplir todavía. ¿Y qué se nos dice? Allí a partir del verso 36, primero se describe cómo será el anticristo. Verso 36,
El rey anticristo hará lo mejor que le parezca, se exaltará a sí mismo, se creerá superior a todos los dioses, dirá cosas del Dios nuestro que nadie se atrevió a decir, y su éxito durará mientras la ira de Dios no llegue a su colmo para que fuere destruido. Aquí se habla de su orgullo, y si seguimos leyendo, se habla de que es una persona atea, que su Dios es el poder militar, dice allí en los próximos versículos, con toda la fortaleza que va a tener. Luego al final, en el capítulo 11, verso 40 al 45, se habla de la gran guerra final que describe el libro de Apocalipsis y se termina la historia aquí en la tierra. Y esto ya está predicho en muchos libros de la Biblia y lo dice Apocalipsis también, y aquí Daniel capítulo 11, verso 40 al 45. Dice el capítulo 11, verso 40, cuando llegue la hora final, el rey entrará en combate con otro, y luego ustedes pueden seguir leyendo, pero dice el final del capítulo 11, allí luego le llegará su fin y nadie acudirá en su ayuda. El anticristo. El libro de Apocalipsis lo menciona con el nombre de la bestia. El hombre de pecado se menciona en otros textos de la Biblia. Y el libro de Apocalipsis lo menciona como la bestia en el capítulo 13. Y quiero leerles brevemente allí de lo que dice Apocalipsis del anticristo. Y luego vamos a ver algunas lecciones para nosotros. Y hermanos, esto no es para asustarnos. No es para que usted diga, ay, ¿qué va a pasar? Y nos vamos a morir todos. No, tranquilos. Si Dios esto lo puso en la Biblia es porque es para nosotros. Para llenarnos de ánimo, de esperanza. Y luego vamos a ver entonces algunas lecciones. ¿De qué ser siniestro nos dice Apocalipsis que es el anticristo, del cual Jesucristo también habla en los evangelios? Cuando empezamos a leer Apocalipsis 13, verso 1, dice que del mar subió una bestia. Y cuando nosotros estudiamos hace un par de domingos de las bestias en Daniel capítulo 7, capítulo 9, cuando dijimos que del mar surgen, yo les dije que el mar en la Biblia significa la sociedad. Si alguien quiere un texto, allí está, Apocalipsis 17, 15. El mar, las aguas que tú ves, son pueblos, multitudes. Es la sociedad. El anticristo no vendrá del cielo. Será una persona normal, surgida como cualquiera de nosotros, de la sociedad que va a tomar el control y el poder. Dice luego el versículo 2 de Apocalipsis que se parecerá a una bestia. Pero claro, será atractivo, será bestial su actuar, parecerá una bestia, pero recibirá mucho poder. Pablo habla de este ser en 2 Tesalonicenses 2:9 diciendo que es un malvado que vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y falsos prodigios. Porque el diablo hace milagros, mis hermanos, recuérdenlo. Recuerde que en el juicio final, que lo dice Mateo, Jesús dice, muchos dirán, no eché demonios en tu nombre, no hice milagros. ¿Y qué dirá Jesús? Se van al infierno, no los conozco. Recuerden que cuando Moisés se le presentó a Faraón con su vara, haciendo un par de milagros, los hechiceros egipcios hicieron los mismos milagros. Por eso los magos hacen milagros, los brujos pueden hacer milagros. Pero eso no significa que sea divino o que tenga la autoridad de Dios. Aquí aparecerá el anticristo, una encarnación del diablo, haciendo milagros con gran poder en el último tiempo. Apocalipsis 13, versículo 3, dice que ese ser va a hacer tantos milagros que va a seducir y el mundo entero quedará fascinado, seducido por él. Ese será el ser que cuando venga va a establecer pactos de paz en el mundo. Pero en la mitad los va a destruir, dice, y va a comenzar la gran tribulación, dice Jesucristo. Pero como el mundo está yendo a un caos predicho por Dios, alguien se va a levantar ofreciendo paz en el mundo y la gente quedará maravillada con ese gobierno y el mundo irá tras ese gobierno y va a hacer milagros y la gente quedará más maravillada todavía. Y la gente no se va a asustar aunque parezca una bestia, como dice aquí. No va a parecer un ser humano normal, como todos nosotros que somos normales. ¿No es cierto? Miren ustedes cómo el mundo se está preparando. Las películas que hoy vemos en los cines, las películas que saca Hollywood, las que más venden, siguen siendo las películas de terror.
Esta semana salió una nueva que se llama La Llorona. Espero que nadie vaya a verla. Películas de terror. Los que hicieron la película El Conjuro hace un tiempo atrás están haciendo otra película, creo que salen esta semana o la semana que viene. A la gente le fascina ver todas esas cosas. Los niños ya están siendo preparados con los grandes muñecos de los Avengers, de la Liga de la Justicia. Todo el mundo se está preparando cuando nuestros niños sean grandes y venga alguien que parezca una bestia con poder y milagros y haciendo paz en el mundo. Van a decir, esa es la persona que necesitamos. Y el diablo sutilmente se está metiendo en el mundo. Y cuando aparezca el anticristo nadie va a decir, ¡ay, qué feo! Van a decir, es una bestia, pero qué lindo, es lo que queremos. Luego dice el Apocalipsis 13:4 que le adoraron todo el mundo a esta bestia y decían, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? Versículo 5 de Apocalipsis 13, y la bestia habla con arrogancia y blasfema el nombre del Señor y tiene autoridad para actuar durante 42 meses. Apocalipsis 13:5. ¿Cuántos años son 42 meses? 3,5. La mitad de la, dijo Cristo, tribulación. La bestia se va a presentar como una bestia cuando pase la mitad y comience, que dijo Cristo en Mateo 24, la tribulación, la grande, que será el periodo igual a la tribulación. Todo predicho por Dios, todo bajo su control. Luego dice el versículo 7 que esta bestia va a maldecir y va a desafiar a los creyentes, le va a hacer la guerra a los santos, va a tener autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y luego dice que esta bestia la van a adorar todos los habitantes de la tierra, todos aquellos que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, el Cordero que fue sacrificado desde la fundación del mundo. Pero si seguimos leyendo, como dice el final del capítulo 11 de Daniel, o los siguientes capítulos de Apocalipsis, la bestia querrá destruir Jerusalén, el pueblo santo, y no podrá, porque al final aparece el Señor en el aire, como les leí la semana pasada en Apocalipsis capítulo 19. Y vendrá el fin. Y de eso habla Daniel capítulo 12. Y lo vamos a ver Dios mediante el domingo que viene. Entonces, con esto que vemos aquí que Daniel nos presenta, ¿qué aprendemos hoy nosotros? Algunas lecciones que quiero compartir. Primero, el mundo va hacia la destrucción. El mundo está yendo en picada hacia abajo y tiene que ser destruido. Pero el hecho de que el mundo será destruido no significa que Dios abandona, sino que más podemos ver que Dios va a intervenir. No lo olvide. Tenemos la palabra profética más segura, dijo Pedro siendo ancianito en 2 Pedro 1:19, la cual hacemos bien en estas profecías, en prestar atención, porque esta es una lámpara que brilla en este mundo oscuro. En este mundo que va a la destrucción total, usted y yo tenemos una lámpara en nuestro corazón que nos puede ayudar a vivir con esperanza, con ánimo, con un sentido de finalidad, de eternidad, sabiendo que pronto viene el fin, porque Juan dijo que estamos en la hora final, en la última hora. Entonces tenemos que creer lo que allí Dios dice, que Dios no quiere destruir el mundo, sino que lo que Él va a hacer en medio de la destrucción es una recreación, algo totalmente nuevo, como dice Apocalipsis capítulo 21, verso 1. Vi, dijo Juan, el cielo y la tierra nueva, porque lo primero, el primer cielo y la primera tierra, todo lo que vemos, lo que tenemos, ya no va a existir más. Todo será hecho nuevo. Por eso Dios no solo va a destruir, va a crear algo nuevo. Dele gloria al Señor. Aleluya. Va a ser algo nuevo. Segundo, sea animado a través de estas profecías. No diga, ay, qué miedo, me voy a morir, el anticristo con la flecha y la cola con la punta me va a hacer así. No, tranquilo, relax. Téngale más miedo a otras personas que al anticristo. Isaías 46, el Señor dice, yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios, no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio y desde los tiempos antiguos. Ya dije lo que va a venir. Esto nos tiene que dar ánimo a nosotros
Todas las profecías cumplidas se pueden corroborar con la historia. Y el único que sabe la historia es Dios. Tenemos la Biblia. Dios es un Dios de la historia, la Biblia es un Dios de historia. La Biblia es presente, la Biblia es futuro. Nadie controla el futuro, solo Dios. Tenemos más de 800 profecías en el Antiguo Testamento que dicen que el Señor vendrá por segunda vez. Tenemos más de 250 profecías en el Nuevo Testamento que dicen que el Señor vendrá por segunda vez. Hay que creer que así será. Eso nos tiene que llenar a nosotros de ánimo que el Señor controla todo lo que está sucediendo. Tercero, Dios cumple sus promesas. Así como las profecías ya cumplidas nos muestran eso, estamos seguros que las que se van a cumplir también se van a cumplir, porque lo que Dios dice se cumple. Pablo dijo en 2 Corintios 1:20, las promesas de Dios son sí y en Él amén. Es como cuando estamos nosotros en problemas, Dios llega a rescatarnos, crean las promesas del Señor y usted podrá vivir con esperanza en este mundo. Yo puedo prometer algo y no cumplirlo. Más de una vez lo hice, usted también. A usted le han prometido cosas que no le han cumplido. Claro. Yo me he prometido cosas a mí mismo que tampoco he cumplido. El 1 de enero, ay Señor, ahora voy a hacer dieta y voy a bajar 20 libras. Que Él pasa el 10 de enero y ya ni me acuerdo. A usted le pasa igual. ¿Por qué? Porque somos humanos. Pero hay alguien que no miente. Hay alguien que promete y cumple siempre. Aquel que ha dicho en Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por eso nunca diga no puedo. En Cristo todo es posible. Aquel que ha prometido darnos sabiduría en Santiago 1:5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios que se la va a dar abundantemente. Eso es una promesa. Usted si tiene inquietudes y está con problemas internos de ansiedades, crea lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Cuando usted cree que va a llegar a más grande y va a morirse de hambre y que le va a pasar esto y lo otro, crea lo que dice Isaías 41:10. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando usted cree que otros lo van a abandonar, como sucede hoy en día, crea Deuteronomio 31:6. Sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten, pues el Señor tu Dios estará contigo siempre, nunca te dejará, nunca te abandonará. Por eso crea las promesas de Dios. ¡Aleluya, nuestro Señor! En la Biblia tenemos más de 3.000 promesas. 3.000 razones para vivir con esperanza en este mundo. Solo hay que leerlas y creerlas. Y allí están para todos nosotros. Y entonces, ¿qué hacemos con esto que dice Daniel del fin de los tiempos? ¿Cómo nos preparamos? Juan dijo, estamos en la hora final. Dios no está preocupado si usted no entiende todos los datos que vimos de Daniel capítulo 11. No se preocupe. Dios no está preocupado si usted entiende todo o no. Lo importante es que si usted confía en Él o no. Usted no precisa recordar los detalles. Lo importante es que usted confíe en Dios, que ame a Dios sin importar lo que venga mañana. Que usted sea fiel a Él siempre. Jesucristo, cuando habló de todos los eventos que van a venir antes del fin, que están en Mateo 24, todos se están cumpliendo. Léalo en su casa, Mateo 24. Todos se están cumpliendo. Aumento de pestes, aumento de violencia, aumentos de guerras en el mundo, aumento de rumores de guerras en el mundo, etcétera. Persecución de cristianos. Un montón de eventos proféticos que se están cumpliendo. Termina el capítulo diciendo lo siguiente. Mateo 24:42. Manténganse despiertos, velando, porque no saben el día que va a venir el Señor, como ladrón en la noche. El ladrón no le manda un WhatsApp diciendo a las 4, llego a tu casa, deja la ventana abierta. El factor del ladrón, clave, es la sorpresa. ¿No es cierto? Así será. Pero ¿sabe? No hay ni una profecía bíblica del futuro que deba cumplirse para que venga el Señor. Todas se han cumplido o se están cumpliendo. El próximo evento del futuro es el rapto, arrebatamiento de la iglesia, que puede venir, dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18, en un abrir y cerrar de ojo.
que en el original dice en un parpadeo. No hay nada más que deba cumplirse. Ese es el próximo evento profético, inminente. Por eso Jesús dice, estén preparados, mis hermanos. La dinamita está lista, el fósforo está encendido, el fin pronto viene. Pero no hay por qué preocuparse. Lo más sabio es entregar el corazón a Cristo. Venga pronto el fin, no se tarde 2000 años más. No importa. Lo importante es que usted... Te invitamos los viernes a las 18:45 horas, domingos a las 7, 9:30 y 11:30 horas. Estamos ubicados en la Avenida Bolívar, 3300 Zona 3, Ciudad de Guatemala. Puedes seguir nuestras transmisiones en Facebook Live, los domingos a las 9:30 horas. Sintonízanos en Radio Cultural TGN, los domingos a las 11 horas. Para más información, descarga nuestra app. Visítanos también en www.nazaret.org.gt.